misterio de la ciudad Z. La expedición del coronel Percy Fawcett en el Amazonas se llevó a cabo en 1925. Su desaparición nunca fue resuelta. La expedición tenía como objetivo encontrar la ciudad perdida llamada Z por él y según estudiosos puede ser la entrada a Cacor. Se dedujeron muchas hipótesis sobre este hecho. ¿Será que el coronel Percy Fawcett halló esa ciudad perdida? ¿O fue asesinado por los nativos del Amazonas, los indios caníbales murciélagos? ¿Quién era realmente el coronel Percy Fawcett? Fawcett era una persona iniciada en la mística, según afirmaba. Llevaba el esoterismo en la sangre y en el alma. Su hermano Edward Douglas colaboró con Elena Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta y fue miembro fundador de la Sociedad Teosófica. Percy Harrison Fawcett fue fundador de la Royal Geographical Society de Londres. Nació en el año 1867 y en enero de 1901 contrajo matrimonio. Su hijo nació en Ceilán en 1903. En la Primera Guerra Mundial se decía que él consultaba la Ouija antes de cualquier avanzada. Después de la Primera Guerra Mundial se convenció que su vida tenía que ser en Sudamericana, estaba convencido que existía una ciudad perdida en alguna parte del Amazonas, pero cuando su idea comenzó a tomar forma, llegó a sus oídos la experiencia de Francisco Raposo, el cual afirmaba que en el año 1743 tuvo acceso a una ciudad perdida y no registrada cuando se encontraba con sus hombres buscando las minas perdidas de Muribeca. Fawcett tuvo la oportunidad de leer un documento revelador que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, bajo la cláusula de sección Manuscritos Obras Raras. El documento fue realizado por el canónigo J. de la C. Barbosa, describe con lujo de detalles la expedición de Raposo. Entonces Fawcett le envía la noticia al virrey don Luis Peregrino de Carvalho Meneses de Ataid, pero no recibió respuesta alguna, y se obsesionó con hallar la ciudad perdida. Ya para cuando llegó a sus manos una imagen de 10 pulgadas de alto, que le fue entregada por Sir H. Rider Haggard y que fue encontrada en Brasil, la cual poseía una figura con una placa y caracteres, se obsesionó aún más. Creo firmemente que procede de una ciudad perdida. Fawcett sostenía que aquella figura poseía la característica de transmitir corriente eléctrica por las extremidades cada vez que se la tocaba y según algunos eruditos orientales, transmitía imágenes y mensajes a distancia. Creía en la existencia de una raza de gigantes que habría vivido con anterioridad en la Tierra y habrían alcanzado conocimientos superiores, creando una gran civilización tecnológica. Fue así que decide ir en busca de la ciudad perdida, la cual él la llamaría Z. Pero, ¿qué dice el documento? El documento cuenta que Francisco Raposo partió con 18 colonos y luego de muchos contratiempos, pasando una zona pantanosa, se encontró con unas montañas dentadas. Y más allá observó unas llanuras y más allá la selva virgen. Envió una avanzada indígena que al regresar contaron haber encontrado vestigios de una ciudad completamente solitaria. Fue tal la excitación que no dudaron en que al otro día la expedición entraría en la ciudad. Observaron una enorme estructura ciclópea de 3 arcos de enormes losas, similar a las de Sacsayhuamán. En lo alto del arco central se veían inscripciones gastadas por el tiempo. Había una calle rodeada por edificios de 2 pisos con bloques de piedra sin junta ni mezcla alguna. La expedición de Raposo bajó por la calle y llegaron a una plaza que tenía una columna gigantesca de piedra negra y sobre ella, la efigie de un hombre con una mano descansando en la cadera y la otra apuntando al norte. También había obeliscos esculpidos en las esquinas de los 4 lados de la plaza. En uno de esos costados había un edificio que era posiblemente un palacio. La figura de un adolescente se hallaba esculpida en la entrada principal, tenía caracteres e inscripciones parecidas a los de la Grecia antigua. Siguiendo la calle se observaban grietas y ruinas hundidas que daba la impresión de ser consecuencia de un gran terremoto de antaño. También observó una especie de monasterio con 15 aposentos que se comunicaban con un vestíbulo central. Halló una moneda de oro y en una de sus caras mostraba la efigie de un joven arrodillado y en la otra un arco, una corona y unos instrumentos desconocidos. El documento N grado J12. Este documento se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Brasil. Departamento, Revisión Publicaciones de Obras Raras. Sección Manuscritos. Fue publicado en la revista del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño. Tomo y año 1893. En el año 1987 el investigador argentino Héctor Antonio Pico lo publicó casi íntegro en su libro Las pruebas materiales de la Tierra Hueca, ed. Particular, año 1987. Fawcett leyó toda esta aventura de Raposo y llegó a la conclusión que por la descripción era la famosa ciudad perdida que han buscado tantos exploradores, aunque también estaba convencido que no existía solo aquella única ciudad, sino habían muchas más. Su imaginación creció aún más cuando en el año 1907 Fawcett recibió la confesión de un administrador de una dependencia de colectores de caucho, de origen francés, que le confesó: mi hermano subió por el Tahuamanu en lancha y un día oyó decir que estaban cerca de los indios blancos.
De improviso él y sus hombres fueron atacados por salvajes completamente blancos, apuestos, de pelo rojo y ojos azules y que luchaban como demonios, y cuando mi hermano mató a uno de ellos, los demás recobraron el cadáver y huyeron con él. La gente dice que no existen tales indios que son mestizos, pero quienes lo han visto piensan de manera diferente. Todos estos relatos y experiencias se fueron juntando y dieron una estructura en la actuación posterior de Fawcett en sus expediciones. Una de las más peligrosas aventuras que le tocó vivir a Fawcett ocurrió en 1913 y según sus propias palabras ocurrió lo siguiente. En cuanto llego de La Paz con mi amigo Manly, nos despedimos y partimos hacia la frontera brasileña. Atravesamos la región de los indios y anaiguas que a veces atacan a los viajeros, pero no nos topamos con ninguno. En las selvas bajas, más allá de San Ignacio, caminamos 6 días seguidos a través de bañados de lodo y agua. Pasamos la estancia San Diego, luego la selva San Matías, Villa Bella. Después de 11 días por el río Meukens, nos encontramos con el barón Erland Nordenskjöld, quien junto a su esposa investigaba las tribus indias del Guapore. A 12 millas hacia el este había unas colinas que el barón consideraba imprudente visitar. Es seguro que allí hay tribus salvajes, todos hablan de caníbales grandes y velludos. Me reí y afirmé, pronto lo sabremos, pues vamos allá. Cargados de pesados bultos dejamos el río Meukens y días después arribamos a unas llanuras pastosas, las primeras colinas de Serra dos Precis. Después entramos en una selva y 3 semanas más tarde llegamos a un camino ancho muy transitado y después de varias plantaciones llegamos a un claro. Había 2 cabañas en forma de colmena. Mientras observábamos salió un niño de color cobrizo con una nuez en la mano y un hacha en la otra. Se sentó en cuclillas y comenzó a martillar la cáscara. Fawcett silbó y advirtió gran alboroto en la tribu e instantes después fue rodeado por los hombres con arcos y flechas. Otras coincidencias. Según Tatum Canara, existen 3 ciudades habitadas aún sin descubrir. Ellas se llaman Akakim, Akakor y Akanis, que traducidos significarían Fortaleza 1, Fortaleza 2 y Fortaleza 3. El jefe indio habló que antes de llegar a Akakim, una de las ciudades de sus antepasados, había una cadena montañosa y 3 pirámides ocultas por la maleza y la exuberante vegetación. Tiempo después fueron descubiertas estas pirámides por una expedición brasileña que comandaba un arqueólogo de apellido Brandao. Por fin habían aceptado nuestra amistad y el jefe mismo compartió el alimento. Después supe que este era el pueblo de los Maxubis. Creo que este pueblo, al igual que muchos otros del Brasil, descendía de una civilización más elevada. En una de sus aldeas había un hombre peligroso de ojos azules que no era un albino. Adoran al sol y 1 o 2 hombres tienen la obligación de saludar todos los amaneceres al sol con voces musicales. Era la música de un pueblo desarrollado, no de salvajes. Tenían nombres para todos los planetas y llamaban a las estrellas Vira Vira, curiosamente sugestivo, afirma Fawcett, con los Viracocha de los incas al dios sol. En todo sentido indicaban un estado superior, evolución más que salvajismo. Los Maxubis nos advirtieron sobre los Maricoxics, tribu de caníbales que habitaban más al norte. Este relato aportado por el mismo Fawcett QW fue gestándose dentro de él que una supercivilización que habitaba en una ciudad perdida entre la enorme jungla del Amazonas. En el año 1920 en el rancho del coronel Hermenegildo Galbao, le contaron que un jefe indio de la tribu Nafacua, cuyo territorio quedaba entre los ríos Singu y Tabatinga, aseguraba conocer la ciudad que vivían los indios que hablaban de casas alumbradas con estrellas que nunca se apagan. Cuando escuchó esta afirmación, afirmó: esta fue la primera pero no la última vez que oí hablar de las luces permanentes, encontradas en antiguas casas por esa civilización olvidada. Este medio descubierto por los antiguos aún no ha sido redescubierto por los científicos de hoy en día. En la última carta de Fawcett a su mujer mencionaba que ya estaba preocupado por Rimmel, que se había herido las piernas y aún tenía vendas. También llegó a oídos de Fawcett una historia de un anciano que años atrás, siguiendo la huella de un buey extraviado, de pronto se encontró con una plaza de una gran ciudad. Ese anciano vio en el centro de la plaza la estatua de un hombre alto y el anciano, asustado, huyó del lugar. Otro relato en la estancia de Morro da Gloria. Se hablaba de un mestizo del río Peixe que se perdió en la selva de Serra Jebal al este, que subió una colina y vio una planicie con una ciudad con entrada de formas de arco. También expresó haber visto personas en la ciudad, lo cual le hizo desistir de acercarse a ella. Muchas veces se expresó sobre la civilización olmeca, que quizás eran una raza tan antigua que habían tenido el contacto con una raza de gigantes, ya que sus antepasados se jactaban de haber destruido el último de los gigantes en la tierra. Igualmente con los toltecas, que los identificaba como una raza extraña al analizar sus rasgos físicos: ojos azules, color cobrizo de piel, rasgos finos, etc., lo que le hacía ver como un pueblo trasplantado a ese lugar cuyos orígenes se desconocen. La cultura olmeca debió estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos. Se conoce que algunas de las cabezas colosales, de más 40 toneladas de peso, en ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba a distancias de hasta 60 kilómetros.
lo cual lo lleva a pensar que el origen de esos pueblos tienen un origen de similitudes y semejanzas con las grandes construcciones de la antigua Grecia, Egipto y la isla de Pascua, que lo lleva a relacionarlo con descendientes y sobrevivientes de los continentes de Lemuria y la Atlántida. La desaparición del coronel Fawcett. Percy Fawcett reunió el dinero para financiar la expedición, despertando el interés de varias sociedades científicas y también por la venta de los derechos de sus relatos a la North American Newspaper Alliance. La expedición también incluía varios portadores, 8 mulas y 2 perros llamados Pastor y Cholim. Según palabras del propio Fawcett, la expedición partió desde el campamento llamado Caballo Muerto, localizado 11 grados 43 sur y 54 grados 35 oeste. Se visitaría en primera instancia la Torre de Piedra, monumento pétreo de procedencia desconocida que era una especie de tabú para las tribus cercanas, ya que según relatos indígenas esta piedra emitía luces extrañas por la noche. Luego se seguiría por el río Singu y el Araguaya y seguiría por el lecho de este río hasta el norte 10 grados latitud sur. Pasando por Santa María de Araguaya, desde allí se cruzarían los ríos Tocantins en Pedro Alonso. El camino quedaría registrado bajo los paralelos 10 grados 30 y 11 grados hasta el terreno alto en los estados de Goyas y Bahía, región totalmente desconocida y habitada por tribus salvajes en aquellos años. Fawcett cree que en este sitio ya es posible encontrar algunos vestigios de ciudades que se desconocían hasta el año 1925 y posiblemente encuentre la ciudad que relató Francisco Raposo en el año 1743. Ubicación de la ciudad Z. La ubicación de la ciudad perdida sería en las coordenadas 11 grados 30 sur y 42 grados 30 oeste. Jack, el hijo que acompañaba a Fawcett, describe en su diario de viaje una serie de acontecimientos referente a lo difícil que estaba resultando la expedición. Jack, además de recoger varias anécdotas y relatos que hacían referencia a una supercivilización que habitaría esas remotas tierras, donde describen ruidos de máquinas identificadas como cohetes, esqueletos de animales gigantes desconocidos, bombas elevándose a los cielos y luego cayendo a la selva, construcciones prehistóricas. También nos habla de las famosas ciudades iluminadas con luces que nunca se apagan, aunque reconoce que no concuerdan con los paralelos y coordenadas que ellos llevaban. La leyenda de los UGHAMONGULALA. Entre las muchas leyendas existentes de hombres blancos que vivían en el Amazonas, en una ciudad hasta ahora no localizable, no se puede dejar de mencionar la historia recogida por Fernández S.H. Meade, piloto de aerolíneas Swissair, quien en la ciudad de Manaus, último enclave civilizado antes de entrar a la jungla, le abordó un indígena que se identificó como Tatún Canara, jefe de los Ugamongulala. Este indígena le relató que en 1939 su pueblo recibió la visita de unos 3.000 alemanes y que cuando terminó la guerra se quedaron y se fusionaron con la gente de su tribu. El símbolo de la esvástica era común entre los indígenas e intercambiaron conocimientos mutuos, igualmente que secretos y tesoros que esta tribu guardaba por siglos. A cambio, los alemanes le dieron una nueva tecnología para aplicar en caso de ser descubiertos. Este fantástico relato llegó a oídos del periodista Carl Brugger, quien reunió todos los antecedentes del caso en un libro llamado Crónica de Acacor. El periodista Diosto y el hijo menor de Fawcett en el año 1928 lograron contactar con algunas tribus salvajes y consiguieron ver un medallón en uno de los hijos de un cacique, un medallón que pertenecía a Fawcett, ya que decía en el reverso Silver C. y el cofre del coronel. La observación de estos detalles nos hace pensar que Fawcett los regaló con el propósito de ganarse la amistad de los jefes de las tribus, o que la expedición corrió la peor suerte al encontrarse con la terrible tribu de los murciélagos que eran caníbales. Un periodista llamado Albert de Winton salió en busca de los desaparecidos y tampoco se le volvió a ver nunca más. En total se organizaron 13 expediciones para encontrar a Fawcett y su equipo, y más de 100 personas perdieron sus vidas en la selva intentándolo. Durante décadas, cientos de personas intentaron continuar con la búsqueda, llevándose a cabo docenas de expediciones similares para intentar dar con su paradero. El informe oficial de una de las misiones de rescate afirmaba que Fawcett había remontado el río Cululene y que fue asesinado por insultar a un jefe indio, historia que se ha dado por válida hasta el presente. Sin embargo, Fawcett siempre aseguró mantener buenas relaciones con los indígenas de la región y el modo en que le recuerdan sus habitantes se corresponde con lo que Fawcett contaba. Otra posibilidad es que tanto él como su equipo murieran a consecuencia de un accidente, por alguna enfermedad o simplemente se ahogaran en el río. Una tercera posibilidad es que fueran apresados, robados y asesinados. En 1952, los indios Calapalo del centro de Brasil explicaron que un grupo de exploradores había atravesado su territorio y que los mataron por hablar mal a los niños del pueblo. Los detalles del relato sugerían que las víctimas podían haber sido Fawcett, Percy, Jack Fawcett y Rolly Rimmel. Después de este informe, el explorador brasileño Orlando Villas Boas investigó la supuesta área en la que habrían sucedido los hechos y recuperó huesos humanos, así como objetos personales que incluían un cuchillo, botones y pequeños objetos metálicos. Los huesos fueron sometidos a numerosas pruebas.
Sin embargo, sin el ADN de los miembros de la familia Facet que rechazaron aportar las muestras, no se puede confirmar la identidad del individuo al que pertenecen los restos. Los huesos se encuentran en la actualidad en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Sao Paulo. Mientras que la ciudad perdida Z nunca fue descubierta, en los últimos años sí que se han encontrado numerosas ciudades antiguas así como restos de ancestrales en las selvas de Guatemala, Brasil, Bolivia y Honduras. Bien, hasta aquí amigos fue la historia del coronel Fawcett y su expedición, esperamos que les haya gustado la publicación. No olviden dar like y comentar. Suscríbanse a nuestro canal para tener todas las publicaciones que vayamos publicando. El misterio de la ciudad Z.